Buenas tardes, ahora sí, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que estén estudiando para el parcial ya. Igual como siempre les digo, acuérdense que lo que dimos en clase, lo que damos en clases, vean las clases, de ahí vamos a sacar, ya estoy sacando, ya armé un poco los exámenes, así que por favor vean las clases, va a ser de ahí, ¿sí? Habíamos estado viendo, no sé si alguien quiere acotar algo, preguntar algo, tiene alguna duda, no se preocupen, tema eh, asistencias, lo estoy viendo con el tutor, ya tengo un listado, cuáles son los temas, ¿sí? Este, pero bueno, va más o menos por ahí, ¿sí? Es múltiple, opción múltiple, va a ser por plataforma, ¿sí? Como digo siempre, no está en mi intención hacer preguntas complicadas, ni rebuscadas, ni que tiendan a... Tampoco va a ser fácil, por supuesto, pero no quiero hacer preguntas complicadas, ni que presten lugar a confusión, ni mucho menos, ¿sí? Como siempre les digo, va a ser todo, absolutamente todo lo que vemos en clases. O sea, que vean la clase grabada y apóyense, obviamente, con el material. Hoy vamos a ver, continuando con el programa, vamos a ver el papel de los grupos de interés y de los movimientos sociales, digamos, un tema tan, no sé si decirlo polémico, pero tan actual y tan tan clave que se da en nuestra política, ¿sí? El tema de los movimientos sociales, que por ahí después de 2001 volvieron a surgir con fuerza, no es que no existían antes, sí existían, en nuestro país de hace mucho tiempo existen los movimientos sociales, pero bueno, tiene que ver también con esto lo que estábamos hablando del tema de la arena social, de la arena social, perdón, de la arena política, ¿se acuerdan de la agenda pública, la agenda política, las cuestiones que se transforman o los problemas que se transforman en cuestiones públicas, etcétera, etcétera? Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De qué era qué era una arena política, cuando un problema se transforma en un problema o en una cuestión pública que tiene que ser que tiene que ser un objeto de amplia atención de la sociedad debe considerarla precisamente como primordial, que se realice algún tipo de acción. ¿Sí? En la arena política habíamos visto que también que estaba también integrada por varios actores. Esos actores eran los que, por lo general, pechaban o ejercían presión para que ciertas cuestiones sean tratadas por el gobierno y por el Estado como prioritarias y como una cuestión de orden público que merecían ser solucionadas o por lo menos tratadas a través de qué, de una política pública. También me habíamos visto que tienen que ser cuestiones que entren dentro de la competencia de algún órgano del Estado, ¿sí? De alguna dependencia estatal. No era suficiente con que sea considerado una cuestión primordial o de orden público, de interés público, sino que también tenía que ser algo de una cuestión que sea competencia del Estado. ¿Sí? Habíamos visto por qué determinadas cuestiones sociales o económicas se convierten en política, en cuestión que demanda un interés público, mientras que hay otras que no. ¿Se acuerdan que muchas veces no es una cuestión de criterio, si bien queda obviamente determinado o supeditado al criterio de la autoridad, no es una cuestión objetiva, ni mucho menos, y tampoco es una cuestión que dependa de un criterio, si bien el criterio final del gobierno o de la persona que detenta el Estado en ese momento es quien va a decidir si una cuestión es pública o no. También veíamos que mucho tenía que ver estas cuestiones de la capacidad de movilización del sector que se veía perjudicado por alguna determinada cuestión en particular, esa incapacidad o falta de capacidad de movilización tanto de recursos económicos como recursos personales y de incluso eh, movilización para poner, digamos, para hacer pública la cuestión, para que sea tenida en cuenta. Muchas veces no pasaba eso
Por eso mismo que si bien decimos que es una cuestión discrecional de la autoridad, muchas veces esa discrecionalidad, que si bien en fin último es la discrecionalidad de la autoridad, muchas veces no depende tampoco estrictamente del criterio de la autoridad, sino que en el establecimiento de una cuestión pública, sino que también la capacidad de movilización del sector que se veía, de la sociedad que se veía perjudicado. Habíamos visto el mal de Chagas, ¿se acuerdan? Que ha sido un mal endémico que digamos, azotó durante mucho tiempo estas tierras y sin embargo, digamos, su erradicación, perdón, llevó su tiempo porque precisamente el Chagas, que viene de la vinchuca, era una enfermedad, el mal de Chagas, que era digamos que se daba en los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, aquellos sectores rurales, comunidades originarias, que no contaban con una vivienda acorde, con pisos de tierra, con paredes de madera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa cuestión no había sido considerada como una cuestión pública durante mucho tiempo, precisamente por lo que decimos, ¿sí? Obviamente que después la presión, o inclusive esta cuestión de hacer una política pública de salud, que permita, digamos que, porque en definitiva termina siendo una cuestión de salud pública, ¿sí? No es, no, bueno, le van a dar remedios o lo van a tratar a ellos que no aportan, no, es una cuestión de salud pública, no solamente por una cuestión benefactora o benevolente del Estado, sino también por una cuestión de, precisamente, de practicidad o de que la política pública lo que evita es que en un futuro tengamos, digamos, saturado el sistema de salud o regiones donde la gente se muere y no se puede hacer nada, ¿sí? O sectores donde no se puede ingresar o directamente no se puede hacer muchas cosas precisamente porque existe ese mal que tiene que ser erradicado. Entonces, ante eso nos preguntábamos, discúlpenme, voy a ver si tengo algún comentario y si tengo que admitir a alguien. Les va a ir muy bien en el examen, lo sé, no tengan problemas por eso, no tengan miedo, ¿sí? Este, bueno, entonces también nos preguntábamos en la clase pasada por qué algunas determinadas cuestiones sociales se convierten en una cuestión que demanda intervención pública, interés público, mientras que otras no, que quizás tengan la misma importancia o inclusive sean más importantes que la cuestión que se convierte en una cuestión pública, ¿se entiende? Lo que decíamos es que los problemas que se convierten en cuestiones lo logran como producto de un proceso que si bien no es un proceso muy complejo, pero es un proceso que engloba diferentes etapas y diferentes actores. Se logran como producto de conflictos entre dos o más grupos sobre cuestiones relativas a cuestiones políticas, económicas, sociales, pueden ser distribución de recursos, puede ser distribución de posiciones, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, los problemas que se convierten en cuestiones públicas o de interés público lo hacen porque son producto de conflictos entre dos o más grupos, ¿sí? Sobre cuestiones determinadas. Esos grupos precisamente son los que los denominamos grupos de interés, que tienen un papel preponderante, si bien no es el actor principal de la implementación y el diseño de políticas públicas, sino que es el Estado. Los grupos de interés, como los movimientos sociales, en alguna medida también, son aquellos que presionan precisamente, como su nombre lo dice, para poder convertir una determinada cuestión en un asunto público, ¿sí? Eh, por lo tanto, es una cuestión política. ¿Se acuerdan que hablábamos el definir una política pública o hasta inclusive el no definir determinada política pública es una acción, es una decisión política del Estado a través del gobierno? Entonces, la realización de políticas públicas por esta misma razón es política e involucra a actores políticos, también habíamos visto, ¿se acuerdan? Involucra, por lo tanto, a la política. Sus características incluyen el conflicto, la negociación, el ejercicio del poder, como el Estado lo hace a través de la coacción, del uso de la violencia legítima, el compromiso, y a veces también, como habíamos visto, prácticas ilegales como el soborno, ¿sí? Es política.
Así funciona y así va a seguir funcionando. Ahora, es negar lo problemático, la problematicidad de un determinado asunto, o afirmar que nada puede hacerse, o relegarlo al olvido, son formas también primero, de generar o de hacer una política y de impedir que la problematización social, digamos, o su surgimiento como tal, se convierta en una cuestión. Relegar el problema, negarlo o ningunearlo, por decirlo de alguna manera. Esta cuestión, entonces, a partir de estas cuestiones que se pueden determinar en públicas o no, se desarrolla un proceso complejo, que es un proceso de intermediaciones que involucra varios actores, los que venimos nombrando, grupos de interés, movimientos sociales, los partidos políticos por excelencia, ¿sí? Y estos, digamos, y a través de esto toman forma de determinados intereses e intenciones que tienen que ver con agentes privados y públicos, grupos de interés, movimientos sociales, los propios partidos políticos, que pugnan por imponer su propia visión y sus proyectos y de esa manera convertirlos en asuntos públicos, ¿sí? Es lo que decíamos del mal de Chaga. El mal de Chaga fue un problema que asoló y azotó durante mucho tiempo nuestras zonas rurales y que sin embargo las personas, digamos, la población que sufrió el mal de Chagas no contaba con los recursos para movilizarse, ni los recursos económicos, para poner a través de los medios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en esta cuestión, en este proceso complejo de intermediaciones que se dan entre los distintos actores, cumple un papel fundamental los medios de comunicación, ¿sí? Que son en definitiva los que tienen el poder de poner en discusión pública o en el mostrador, por decirlo de alguna manera, ciertas cuestiones que van a hacer que después sean tomados como asuntos públicos, ¿sí? Eso también habíamos visto que en la formación de la agenda, precisamente en la formación de la agenda pública, evidencia quiénes son los grupos de interés, los grupos de presión y los movimientos sociales que tienen la fuerza, la organización, los recursos, tanto materiales como humanos, como económicos, y la capacidad precisamente de movilización y la de establecer alianzas y estrategias de acción con otros grupos para que esas cuestiones sociales se conviertan en público y sean prioridad del gobierno, ¿sí? Ahí, en la formación de la agenda, hasta el día de hoy no hay ningún tratamiento para personas con Chagas, me dice Guerra, gracias David, es así. O sea, imagínense, esto yo me acuerdo de era chico, estábamos hablando de la década del 80 y principio de la década del 90, era tremendo, y en gran parte de la provincia, y sin embargo no se había llegado a transformar en una cuestión pública. En su momento también lo fue el SIDA, y ahora, miren, para poner un ejemplo también, el tema de la obesidad se venía discutiendo, la verdad que perdí ese hilo, se venía discutiendo de incluir a la obesidad como una enfermedad. Y de hecho hay un grupo grande social que viene pechando para que la obesidad sea considerada una enfermedad y de esta manera pueda ser tratada por las obras sociales, en los hospitales públicos, en las salitas, ¿sí? Y hoy se dice que el índice de obesidad del país ha aumentado significativamente, ¿sí? No llega a la mitad de la población, pero tenemos un 40%, un 30 y algo por ciento de personas obesas, tomándolo como una enfermedad, ¿no? Entonces, se toma como una cuestión estética, cuando en realidad sí se trata de una cuestión eh, que tiene que ver con la salud. Entonces, hay un grupo que viene presionando desde hace tiempo para que sea conformado, que sea considerado como una enfermedad. La verdad, discúlpenme, yo en este momento no tengo bien el dato si en realidad se llegó a considerar enfermedad o si seguimos en la misma o si simplemente se ha llegado a considerar enfermedad y no se ha seguido progresando, ¿sí? Pero como les decía, a ver qué dice Cecilia, disculpen, dice,
algo puede ser de interés público, pero no necesariamente se lo puede considerar cuestión pública y que forme parte de de la agenda gubernamental. Siempre depende de lo que el gobierno de turno considere prioritario. Tal cual, Cecilia, es así. O sea, en definitiva y en última instancia, va a depender del criterio del gobierno de lo que considere prioritario. Pero para eso están también los grupos de presión o los grupos de interés y los movimientos sociales que son los que ejercen presión para que el Estado tome como una consideración pública y necesaria determinadas cuestiones, ¿sí? Lo que les decía, por lo general va de la mano de la salud, pero hay muchos otros ejemplos. Pero, como les decía, en definitiva, la formación de la agenda evidencia quiénes son esos grupos de presión o grupos de interés que efectivamente pueden definir y justificar los problemas públicos, o sea, que tienen la fuerza, que tienen, perdonen, creo que tengo que admitir gente, que tienen la fuerza, la capacidad de movilización, que tienen es decir, esa capacidad de aglutinar gente en un centro para que todos tiren para el mismo lado y, digamos, ejerzan presión, como su nombre lo indica, para que el Estado o el gobierno a través del Estado decida o determine que una determinada cuestión se convierta en pública. Entonces, cuando se forma la agenda, siempre tengan en cuenta esto, cuando se forma la agenda, cuando nosotros vemos cuál es la agenda, y nos vamos a dar cuenta cuáles son los grupos de presión que tienen la capacidad de movilizarse y la capacidad de ejercer una presión sobre el gobierno para que sus propios asuntos sean considerados de interés público, asunto común. Eh, ya se aprobó, perdón, dice, la ley de obesidad ya se aprobó para que las obras sociales la tomen como tal y cubran los medicamentos de los pacientes. Gracias, Roberto. Entonces, si no me equivoco, ya la ley de obesidad ya la toma como una enfermedad a la obesidad, pero creo que todavía las obras sociales no se reglamentó, digamos, cómo tienen que actuar las obras sociales. Si no me equivoco, disculpen la inexactitud del ejemplo, pero sí, gracias, Roberto, por la aclaración y por el desburre, ¿sí? Entonces se ve cuáles son los grupos de presión que tienen la capacidad de movilización, de establecer alianzas, estrategias de acción, para precisamente convertir cuestiones sociales en públicas. Un determinado problema, miren, también hay ahora, hay una serie de enfermedades, hay una enfermedad que se llama fibromialgia, que también se está luchando para que se tome como una cuestión que una enfermedad degenerativa que no tiene tratamiento ni cura, ¿sí? Es toda una, digamos, como dice el tango y por decirlo de una manera criolla, el que no llora no mama, ¿sí? Los grupos mayormente son manejados por políticos de turno, dice David. Sí, 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 no todos, no en su totalidad, pero sí. Hay que tener en cuenta precisamente que si bien existen los partidos políticos como actor principal, digamos, en esto como que encausan los pedidos o las reivindicaciones, ¿sí? Vemos que hay otros también. Hay movimientos sociales, ya también habíamos visto que la clase pasada habíamos visto que entre los grupos que ejercen presión sobre la formación de la agenda y que ejercen presión para que un determinado asunto se convierta en público, en una cuestión, digamos, pública o estatal, también tenemos los colegios de profesionales, bueno, los sindicatos, los gremios, tenemos, por supuesto, los partidos políticos, pero también tenemos asociaciones, fundaciones, el llamado tercer sector, ¿sí? Hay una fundación acá en Salta que se dedica, acá en Salta desde hace un tiempo hay una ley que es la ley de transparencia, en realidad es una ley nacional, a la cual la ley, Salta se suma a la ley nacional, por lo cual, digamos, salvo ciertos datos sensibles, ¿sí? Yo puedo ir, ustedes pueden ir a persona jurídica el día de mañana si quieren saber pedir el estatuto. Antes se pedía, che, quiero el estatuto del Club Gimnasia y Tiro, y dice, pero usted es socio, no, entonces no tiene un interés legítimo. Y a partir de la ley de transparencia, ya no hace falta que yo sea socio de Gimnasia y Tiro para pedir ciertos papeles en persona jurídica. Por supuesto, como digo, esto tiene su excepción o su obstáculo, su límite con respecto a ciertos datos sensibles, ¿sí? Pero existe una fundación que va por no sé si a usted, a alguno de ustedes les pasó, pero hay una fundación que va por los distintos estamentos del Estado, provincial, y que digamos, se encarga de hacer cumplir esa ley de transparencia. Entonces, si bien en muchos de estos grupos de presión están manejados o dirigidos por políticos, eh, eh,
por lo general, digamos, hay otros actores que también son, no son, digamos, no son públicos, pero que sí ejercen presión, o sea, el llamado tercer sector, las fundaciones, las asociaciones. ¿Dónde queda personalidad jurídica? Me pregunta Marina. Marina queda en la Belgrano al 1300, en el mismo edificio del IPB, entrás por la Belgrano y en vez de seguir de hecho hacia el IPB, doblás a la derecha y haces 20 metros y ya está la mesa de entrada de personas jurídicas. ¿Sí? Entonces, bueno, la formación de la agenda de evidencia, ¿cuáles son esos grupos? A esos grupos que tienen el poder o la capacidad de movilización, la capacidad de organización, la capacidad de movilizar recursos materiales, humanos, etcétera, etcétera, para poner en una cuestión pública digamos, intereses que tengan ellos. Sin ir más lejos, dice Rocío, el destrato y la falta de cumplimiento de obras sociales para con sus afiliados se debería de poder regularse. Qué desastrosos en lo que quieren. Sí, bueno, ahora se está dando la intervención al IPS y tengo entendido que se están tratando de terminar con ciertas prácticas de las obras sociales, ciertas prácticas abusivas o que rozan, no la ilegalidad, pero que son por lo menos polémicas, esta de las prestaciones, las sobreprestaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como les decía, algunos casos o problemas son muy importantes, como el mal de Chagas, pero afectan a grupos que no tienen la capacidad de movilizarse y de demandar una pronta solución de este problema a la sociedad o al Estado, ¿sí? Entonces, como vemos, no existe una correspondencia necesaria entre la situación del actor que en relación a una cuestión que está sufriendo y su predisposición a movilizarse activamente en torno a esa situación para poder solucionarla o para poder ejercer presión para que el Estado propugne la solución o proponga o efectivamente solucione el problema, ¿sí? Esto, como le dije, se debe precisamente a que hay actores que se encuentran afectados por una determinada situación que o no perciben la condición, su condición de tal, o la consideran natural, con lo que podría haber pasado con el mal de Chagas en el norte, por ejemplo, en las comunidades, ¿sí? O que simplemente no pueden movilizarse por falta de recursos o por también muchas veces por amenaza de ser reprimidos, que es lo que pasa con los movimientos sociales. Es por eso que, por lo general, a menudo son otros los actores los que se movilizan por esa cuestión quienes deciden iniciarlo, reivindicarla, pero no son los que efectivamente sufren determinada cuestión, ¿sí? Como por ejemplo el mal de Chagas. Por lo tanto, podemos decir que la definición de problema, perdonen, no tengo nada, me avisan por favor si tengo que admitir alumnos, ¿sí? Por lo tanto, la definición del problema y su transformación en una cuestión social, con una cuestión de interés público, es ante todo una cuestión política, como dijimos, porque involucra a la política, porque además decidir a quién se tiene que tener en cuenta y hasta qué punto se tiene que tener en cuenta, es una cuestión política, es una decisión política, ¿sí? Por eso es que yo les digo que decimos de siempre, no somos apolíticos, somos apartidarios, pero la política nos conlleva a todos nosotros, inclusive lo que el Estado omite o deja de hacer es una cuestión que ¿se acuerdan que habíamos visto lo que el Estado hace, pero también lo que el Estado deja de hacer? Entonces ya tenemos que una naturaleza, la naturaleza política y jurídica de las políticas públicas es no solo lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer. Entonces, y el apoyo para que la cuestión sobre la definición del problema, sobre la cuestión de convertirla en una cuestión pública, de interés público, reviste o se resuelve con herramientas que tienen que ver con la política, con herramientas políticas. Esas herramientas políticas pueden ser consultas, reuniones, intercambios de información, negociaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Ellos pueden ser vinculantes o no. Miren lo que pasa con el problema de los aumentos de la tarifa de agua ahora. Se hacen audiencias públicas para que vaya quien quiera expresar su opinión, sí, que ejerza presión de esa manera. Por ahí el enganche está en que no son vinculantes, o sea que podemos ir nosotros a discutir y dar nuestro punto de vista y después la autoridad va a terminar haciendo lo que le corresponda o lo que ella entienda que le corresponde. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones
el apoyo para la decisión sobre determinadas definiciones, son herramientas políticas, ¿sí? Y después de las herramientas políticas, que es la discrecionalidad de la autoridad, ya vienen instrumentos técnicos, ¿sí? O sea, o técnicas instrumentales como se fijan las fronteras del problema, se hace una cuantificación del número de afectados, es decir, determinar la población de cuáles son los afectados por determinado problema, ¿sí? Pero primero se van a fijar la frontera del problema para saber si realmente es una cuestión que tiene que ser considerada cuestión de interés público, de interés común o no, ¿sí? Se va a determinar el número de afectados, y como decíamos, ¿se acuerdan con el árbol de problemas? Se tiene que hacer un análisis y una comprensión de las posibles ramificaciones e intensidad que tenga el problema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la política pública, el árbol de problemas? Es decir, yo tengo un árbol de problema, el tronco principal es el problema a solucionar a través de la política pública, pero cada una de sus ramificaciones es posibles problemas, ¿sí? Que pueden surgir a partir del intentar implementar la política pública. ¿Se entiende? Entonces, ahí vemos que, digamos, se fija, pero todo eso se hace a través de herramientas políticas, ¿sí? Es una decisión que toma la autoridad política, que tiene gran importancia y que marca absolutamente el posterior desarrollo de la política pública misma, ¿sí? Y habíamos visto que una definición inadecuada del problema es la base del fracaso del diseño e implementación de la política pública, ¿sí? Entonces vemos que, en definitiva, en esos lugares se terminan, o sea, eso se soluciona en la arena política que engloba, que como habíamos visto, la arena política es una trama de actores públicos y privados, donde los problemas sociales son definidos, son discutidos, son deliberados, seleccionados y además son presentados al público cuando, digamos, cuando reúnen todos los requisitos para ser considerados como un problema de cuestión social o un problema público. Este, perdón, estaba viendo si no tenía algún... Entonces, como decimos, las arenas donde se deciden todas estas cuestiones son tramas o relaciones de actores, tanto públicos y privados, donde esos problemas son discutidos, delineados, deliberados y en definitiva se terminan presentando al público. ¿Sí? Sin embargo, bueno, y como le decía, esas arenas políticas donde se deciden todas estas cuestiones engloban a muchos actores, ¿sí? A la rama o al órgano, al poder ejecutivo, al poder legislativo también, a los tribunales, las cortes de justicia, los medios de comunicación hoy en día son grupos de presión muy fuertes y muy preponderantes y con un papel muy activo en esta cuestión de definir las políticas públicas. ¿Sí? También, como les dije, tenemos el tercer sector, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, las asociaciones que también cumplen y ejercen algún tipo de presión sobre ciertas cuestiones que después van a ser consideradas o no como cuestión pública. Pero el llamado tercer sector, las asociaciones, las fundaciones, las llamadas ONG, también ejercen un papel fundamental en la arena política y por lo tanto es considerado como un actor preponderante también. Los grupos de acción social, ¿sí? Las organizaciones religiosas también, los sectores, las sociedades profesionales, los colegios de profesionales y las fundaciones y asociaciones que son privadas, ¿sí? Estos participantes pueden encontrarse tanto dentro como fuera del gobierno, estos actores, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que los actores que intervienen en el desarrollo de las políticas públicas son varios, ¿sí? Como les dije, o sea, primero que nada tenemos el ejecutivo, por supuesto, ¿sí? Los grupos de interés. Los grupos de interés pueden ser, perdón, antes de los grupos de interés nombramos al Parlamento, o sea, las cámaras, el legislativo, los partidos políticos, los medios de comunicación, los gobiernos regionales o las subunidades también se les llaman, que son los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, los tribunales, las burocracias. También se escuchan los expertos, los gobiernos, como ya les dije, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales, y tenemos los grupos de interés. Dentro de los grupos de interés tenemos, pueden ser organismos internacionales en el ámbito internacional, pero también en el ámbito nacional tenemos las empresas transnacionales
o las empresas que ejercen, porque también esto tiene que ver con el tema de la globalización, ¿sí? Y los grupos de interés, que son varios los grupos de interés, ¿sí? Son varios, los grupos se llaman grupos de interés o de presión, ¿sí? Y dentro de ellos también podemos llegar a nombrar a la burocracia. Los grupos de interés también cumplen un papel fundamental en esta cuestión de definir, de diseñar y de implementar las políticas públicas o de ejercer presión para que se realice determinada política pública, para que se diseñe e implemente determinada política pública. Vienen después, si bien, como les digo, el actor fundamental son precisamente los partidos políticos, las agrupaciones políticas, quienes representan y agregan intereses sociales, son los que representan los intereses sociales por excelencia. También existen otras vías u otros actores que también agregan y representan determinados intereses sociales. Por lo general, en líneas generales, podemos decir que estos grupos de interés circulan en dos vías distintas por las cuales esto, digamos, puede ocurrir este proceso complejo. Por un lado tenemos la vía pluralista, perdón, y por otro lado tenemos la vía corporativa. La vía pluralista tiene más que ver con una cuestión pública, ¿sí? Hay múltiples asociaciones que se encuentran en competencia entre sí y estas organizaciones son mayormente de participación voluntaria. Por eso es que hablamos de una vía pluralista. Estas organizaciones o mecanismos de participación voluntaria, por lo general suelen ser las asociaciones. Uno de los principios fundamentales del asociativismo es precisamente la autonomía y la libertad para asociarse y para pertenecer. Digamos, no es lo mismo que un colegio profesional, ya que el colegio profesional, yo si soy de esa profesión que ese colegio regula, si yo necesito ejercer mi profesión, tengo que ir sí o sí y matricularme en mi colegio. Yo como abogado, si quiero representar personas en juicio, si quiero tener la potestad y la capacidad de presentarme en juicio, voy a tener que ir al colegio de abogados, pagar el canon que me piden, pagar la inscripción que me piden y pagar mensualmente la matrícula para poder ejercer como abogado, ¿sí? Por eso, pero en la vía pluralista, en esta cuestión de las asociaciones, estas asociaciones o otras organizaciones son mayormente de participación voluntaria. Si yo quiero pertenecer a la fundación que se dedica a hacer cumplir la ley de transparencia, y bueno, es voluntad mía ir, no tengo la obligación. También puedo ir por otro lado, lo puedo hacer de manera independiente o inclusive yo generar otra asociación o un grupo de trabajo. No tengo la obligatoriedad de asociarme, ¿sí? El principio fundamental es la autonomía y la libertad de asociación, ¿sí? Ya habíamos mencionado algo, ya habíamos hablado algo de esto, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco de lo que es el lobby en Estados Unidos? Porque esto de la arena política que venimos explicando, que venimos hablando de la sesión pasada, está reglamentado en Estados Unidos. Y si bien acá el lobby está mal visto o no está, no se permite el lobby, en Estados Unidos está reglamentado, es legal el lobby. Son lobbies autónomos en Estados Unidos que representan un cúmulo considerable de intereses sociales, ¿sí? Estos intereses sociales pueden ser intereses de empresarios, intereses sindicales, intereses de jubilados, de consumidores, en Estados Unidos, o de ambientalistas también, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho con los portadores de armas. Vieron que ellos tienen una enmienda en la Constitución que les permite a cada uno, les da el derecho de armarse para defenderse. Una enmienda que fue realizada en la época de la independencia estadounidense y que hoy, digamos, no tiene no digo que no tenga una práctica, o sea, no tenga valor, pero me parece que ha quedado en el tiempo. Bueno, y ahí tenemos la cantidad de problemas que tienen en Estados Unidos con el tema de los tiroteos, las matanzas masivas, de un tipo que un día se levantó y entró a una escuela y empezó a disparar, ¿sí? Bueno, esos son lobbies que también ejercen, son los grupos de presión que hablamos acá en Argentina, solo que los lobbies, como le digo, están legalizados, reconocidos y reglamentados. Esos lobbies ejercen presión precisamente para influir en las decisiones de la política pública. A esto nos referimos al modelo pluralista, porque hablamos de participación voluntaria, ¿sí?
este modelo o esta vía pluralista se llegó a criticar, fue la crítica de varios autores que sostenían que este tipo digamos, este tipo de organización de estos grupos de interés favorecía a los individuos de mayores ingresos y mejor preparados educativamente, ¿sí? Con mayor educación, ya que, según lo que entendían los autores, contaban con más amplias posibilidades de formar organización y por ende de influir en la política pública, que es más o menos lo que pasa, ¿no? Este, acá con el tercer sector, como les venía diciendo, con las sociedades, con las asociaciones, perdón, es más o menos lo que pasa acá también. Esta cuestión de no todo el mundo tiene la facilidad, los recursos o el conocimiento de poder crear y formar una asociación civil para determinar representadas actividades o para representar determinadas actividades, determinados intereses. Sí, lo mismo que las fundaciones. Hay una fundación que se dedica al estudio de la fibromialgia como enfermedad degenerativa y que no tiene la posibilidad, digamos, o no tiene un tratamiento o cura. ¿Sí? Es más que nada el lobby. Los grupos de presión terminan siendo el lobby que allá está reglamentado y acá no. Acá la arena política se maneja de diferente manera. No sé si tuvieron la posibilidad de ver alguna serie, House of Cards, ¿se acuerdan que hace unos años estaba muy de moda y había un afroamericano que siempre andaba muy bien empilchado, que era un lobista de un determinado grupo de interés que iba a la Casa Blanca o a la Cámara, al Parlamento, a ejercer presión para que los senadores y los diputados, los parlamentarios en ese caso, trataran ciertas cuestiones y las transformaran en ley. Perdón, el lobby en Estados Unidos está regulado por leyes como la Ley Federal del Registro de Lobistas, que requieren que los lobistas se registren y reporten su actividad de lobby a la Secretaría del Senado y a la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Jimena, por la exactitud. Exactamente, ¿sí? Está reglamentado y vendría a ser más o menos como lo que hacemos acá con la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada. Se tienen que registrar y determinar cuál es la actividad a la cual se van a dedicar, ¿sí? Pero sí, básicamente esos son los grupos de presión que tenemos acá. Lo que pasa que se critique esta vía pluralista al decir que este sistema, así como está planteado, en definitiva, favorece a los individuos que tienen mayores recursos y mayor educación, que son los que tienen la capacidad de poder crear o formar organizaciones y por ende de influir en la política pública. ¿Qué es lo que pasa ahora más o menos en nuestro país? ¿Sí? De todas maneras, se sostiene, perdón, la serie Borgen, ahí se ve muy claro todo el entramado de las políticas, empresarios y medios. Muy bueno el dato, Marina, no tenía esta serie. Es más, creo que ni la había escuchado. Ando corto de series porque uno anda como loco y no tiene ni tiempo, pero está muy bueno el dato que me tirás. De hecho, ya lo voy a anotar porque me interesa mucho para que veamos también la diferencia en cómo, ¿no? Acá no está reglamentado y no está permitido el lobby, y allá está reglamentado y está, digamos, blanqueado. El lobista también, y es el lobista, con Rodrigo Lacerna, muchas gracias, y aparte muy buen actor el lobista, Rodrigo Lacerna, el lobista, muy bueno, gracias. En Argentina la actividad del lobby se conoce más como gestión de intereses, tal cual Jimena, buscando una connotación menos negativa asociada a la corrupción. Exactamente. Ya vamos a ver también que en esto también mucho tiene que ver la burocracia, y que siempre hablamos de la burocracia no en un sentido peyorativo, ¿sí? De todas maneras, en esta cuestión, en esta vía pluralista, se sostiene que no necesariamente todos los cambios de la política responden a la presión o la preferencia de los grupos más ricos o poderosos, porque muchas veces esos grupos que supuestamente la crítica dice que los sectores mejores preparados y con mayor educación y con mayor recursos son los que van a poder realizar esta vía pluralista, muchas veces esos grupos preparados se obstruyen o se bloquean mutuamente porque no llegan a ponerse de acuerdo sobre una determinada cuestión, ¿sí? Esa es la primera vía por la cual podemos entender los grupos de presión o los grupos de interés. La otra vía es la vía corporativa, que ya no tiene que ver, o sea, con una cuestión de libre voluntad, digamos, de asociativismo libre. Aquí hay un menor número de asociaciones, ya no hay un mayor número de asociaciones como sí pasaba en la vía pluralista, y en general estas asociaciones que se presentan en un menor número tienen un carácter obligatorio. Como le decía, los colegios profesionales.
Así, pero incluso en esta vía corporativista se distingue entre un corporativismo estatal, en la cual la sociedad civil tiene una baja autonomía y el Estado es quien organiza todo lo relativo a las asociaciones que representan a los grupos sociales, es decir, hay un corporativismo, dentro del corporativismo también tenemos un corporativismo estatal, donde las asociaciones tienen una baja incidencia y es el Estado mal que mal el que organiza a las asociaciones que representan a los grupos sociales. Básicamente estamos hablando de sindicatos y cámaras empresariales y colegios de profesionales, ¿sí? Lo que yo les decía, no hay una base voluntaria, sino que tiene que ver con una integración obligatoria, representan un carácter obligatorio, ¿sí? Junto con este corporativismo estatal tenemos un corporativismo social o neocorporativismo, que es el que está en boga ahora, el que está en la cresta de la ola, digamos, en el debate de todos los sectores, en la cual la autonomía de los grupos sociales es aún mayor y además esta complementa la representación partidaria. Perdón. Lo que le decía, este neocorporativismo o corporativismo social es el que está presente en múltiples regímenes democráticos en muchos países hoy en día, y el corporativismo estatal está más vinculado a regímenes autoritarios, ¿sí? Este, por lo tanto, esto es lo que podemos decir de los grupos de presión, es de última los autores que estudian a estos grupos o estas formas de intermediación, porque es una forma de intermediación entre la sociedad y el Estado, cuestionan que la práctica, la política partidaria crea siempre, o sea, siempre un mecanismo más fuerte. ¿Sí? Se critica que, en definitiva y en la práctica, la representación partidaria sigue siendo el mecanismo más fuerte de representación de intereses políticos, de grupos sociales, de intereses sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí es verdad, nada más que como habíamos dicho y como veníamos viendo en la agenda, en la arena política, perdón, esta intermediación, estos actores que intermedian en todo este proceso, se va viendo que en realidad existen otros actores, perdón, además de los partidos políticos. ¿Sí? Esto en cuanto a los grupos de presión. Después tenemos que tener en cuenta que un poquito más sensible, si se quiere, los movimientos sociales, que como ustedes saben, los movimientos sociales en nuestro país, en nuestra provincia, sobre todo en el norte, que es el surgimiento del movimiento piquetero, ¿sí? Es una cuestión que implica un análisis un poco más complejo y más profundo, porque ya engloba el papel del Estado, ¿sí? Y no solo el papel del Estado, sino cómo ese papel del el Estado no es tomado o es tomado como un enemigo de los movimientos sociales para una posible emancipación de ellos, o en realidad se toma como un punto de partida necesario y clave para que los movimientos sociales tiendan hacia una emancipación y una representación acabada, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que también los movimientos sociales, así desde unas décadas en adelante, también toman en cuenta el papel de la globalización, ¿sí? Si ustedes me dejan, son las 7:05. Hago un parate de 5 minutos para ir al baño, para estirarnos las piernas, y volvemos en 7:10, ya volvemos para dar los grupos, los movimientos sociales y cuál es el papel del Estado, por favor. ¿Sí? Ya volvemos, 5 minutos, disculpen. Bueno, seguimos, disculpen la interrupción. A ver, no cortó la grabación, no, está bien, gracias María, gracias. Bueno, entonces, empezamos a hablar de una cuestión que es un poquito más polémica, si se quiere, o más espinosa, que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿sí? Cómo hay una delegitimación, una desacreditación de los movimientos sociales, cómo desde un tiempo para acá se demonizan a los movimientos sociales, se desacreditan los movimientos sociales, ¿sí? Cómo se trata de establecer esta discusión que hablábamos en sesiones anteriores, esta cuestión de dividir ciertas cuestiones, ciertos asuntos entre buenos y malos. Los movimientos sociales en nuestro continente, en nuestro país, y ni que hablar en nuestro continente, tienen una larga historia y largo antecedente eh, de lucha, ¿sí? Etcétera, etcétera, donde, bueno, como les decía, hay un cierto sector que se caracteriza por demonizar, ¿sí? Y por entender que se trata de una cuestión de entre buenos y malos.
¿sí? Existen una serie de trabajos, bueno, ahora yo les voy a decir al final de la clase, como siempre, de dónde saqué el tema de hoy, pero existen una serie de autores que se dedicaron a analizar y estudiar la cuestión con respecto a eh, los distintos caminos que tiene, porque como les decía en un principio, cuando hablamos de movimientos sociales, tenemos que hacer estos autores que, bueno, que tenemos que elegir para la materia, analizan de una manera mucho más compleja y profunda el tema de los movimientos sociales, porque también lo analizan en base a su relación con el Estado. El Estado, cuando el tema de hoy entra en el parcial, no, el tema de hoy no va a entrar en el parcial, el tema de hoy entra, perdón, el parcial entra, el parcial, hasta, en el parcial entra lo que vimos la clase pasada, que es la arena política, si no me equivoco, ¿no es cierto? Pero no es que ya me voy a fijar bien. Discúlpenme que esté moviendo. Es el 6 no, solamente entra, ¿sí? Hasta el punto anterior, ¿está bien? Solamente entra hasta el punto anterior, me estaba fijando el programa, que es la arena política, etcétera, etcétera. Los movimientos sociales, los grupos de presión o los grupos de interés, eso entra después en el segundo parcial, ¿sí? Ahora vamos a charlar, vamos a terminar un ratito antes sobre los grupos, los movimientos sociales, para que charlemos un poco del parcial, ¿está bien? No, como les dije, no vayan tranquilos, estudien, vean las clases, porque yo voy a tomar absolutamente todas las preguntas, van a ser preguntas que yo he dado en clase, de temas que he dado en clase, ¿sí? Pero sí apóyense en los autores. No son autores difíciles, no son autores difíciles, como les digo, yo no, tampoco voy a tomar cuestiones complicadas ni que den lugar a confusión. Yo a mí lo que me interesa es que ustedes sepan y que, pero más que, aparte de que sepan, obviamente, que podamos cranear, pensar y analizar los temas que estamos viendo, ¿sí? Por eso es que siempre hablábamos de la libertad de que cada uno diga y opine lo que a uno le parece, siempre y cuando sea con respeto y con las herramientas que damos en el presente módulo, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes estamos hablando de políticas públicas y cuando hablamos de políticas públicas hablamos de cuestiones que se analizan y se analizan detenidamente, porque como les dije hace un rato, si hay una mal análisis, un mal estudio de una determinada cuestión pública, entonces va de suyo que la aplicación, el diseño y la implementación de la política pública va a llevar a un rotundo fracaso, como ya lo vimos con la ley de alquileres. María Noel nos dice, los mismos movimientos sociales se encargaron de desprestigiar con sus arreglados bajo la mesa, con diferentes gobiernos y sus acciones fraudulentas y con los fondos de dudosa procedencia. Eso es una cuestión de corrupción, María Noel. Tenés razón, pero eso lo hacen todos. Lo hacen todos los gobiernos, pasan todos los ámbitos, pero parecería ser que son los movimientos sociales los que son los malos. Lo que hablábamos de los maestros también, parecería ser que los maestros son los malos, ¿sí? Y en realidad está bien, son movimientos sociales que no tienen esa facilidad de movilización o de recursos como sí lo tienen los grupos de presión o los grupos de interés, por ejemplo, pensemos en las cámaras empresariales, ¿sí? Pero digamos, no tienen el mismo marketing, por decirlo de alguna manera. Sí pasa en los movimientos sociales eso, pero eso pasa en todos lados, pero parecería ser que solamente los movimientos sociales son los peores, ¿se entiende? A eso voy. No estoy defendiendo la pulcritud ni la transparencia de los movimientos sociales. A lo que voy es que el relato hegemónico, si se quiere por decirlo de alguna manera. Bueno, lean mucho Chomsky, que tiene mucho que ver con esto, Noam Chomsky, que el relato hegemónico parecería ser que nos tira a pensar que hay ciertas exageraciones de la maldad y hay otros que no, cuando en realidad esa maldad, por decirlo de alguna manera, o ese cohecho, salpica a todos, ¿se entiende? Pero sí es verdad lo que decimos, los mismos movimientos sociales también se cargan o se encargaron. Lo que pasa es que también durante mucho tiempo se habló de malos manejos, pero ningún dirigente social termina yendo preso. Entonces, ¿cuál es el tema? Son, sí, si lo son, bueno, ¿por qué no termina de actuar la justicia? ¿Sí? De muchos movimientos sociales, de muchos agrupamientos de personas que están agrupados bajo un interés común, se ha dicho durante mucho tiempo
que eran corruptos, que habían hechos de corrupción y nunca fueron presos. Entonces, ahora mismo está pasando con el gobierno nacional que llegó y dijo, bueno, vamos a auditar los comedores, y auditaron, y sí, ¿cuántos comedores eran inexistentes? La cantidad enorme que hay del papel que cumplen, si vamos a ver acá. Pero sí tenés razón, Mariano, él pasa también eso, que son muchos, pero es verdad, también los propios dirigentes sociales, no todos, son los que se encargaron de desprestigiar, pero a mí lo que me hace ruido y siempre me hace ruido, por eso digo, cuando hablamos de esto, yo no defiendo a uno ni denoto a otros, sino que a mí lo que siempre me hace ruido es que pareciera ser que hay un relato central y hegemónico que nos dice quiénes son los sucios y los malos y quiénes no, cuando en realidad es más general la cuestión. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de movimientos sociales, también tenemos que entender estos movimientos sociales precisamente, no analizarlo de manera individual, o sea, como grupos, movimientos sociales, no cada movimiento social, por supuesto, no la CCC, ni ninguno, no me refiero a cada uno en particular, sino no podemos hacer un análisis para entender los movimientos sociales si no entendemos también el papel del Estado con los mismos, como también en un contexto de globalización, de internalización del Estado y de un sistema económico capitalista, que te acuerdan que habíamos visto que en su principio era difuso, pero hegemónico, porque el sistema capitalista de acumulación se encuentra en la gran mayoría de los países y aquellos países que no cuentan con el sistema capitalista de acumulación, por lo general son demonizados o son tomados como regímenes totalitarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Es lo mismo que veníamos hablando, este discurso hegemónico, parece ser que algunos son buenos y otros son malos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la cuestión de los derechos humanos, se habla mucho de la cuestión de los derechos humanos en Cuba, pero en Arabia Saudita no, en Arabia Saudita pasa lo mismo o cosas peores. A eso voy. Uno cuando habla de algo o hace un análisis, no lo hace defendiendo, sino planteándose, o yo por lo menos planteándome esto, esta cuestión de, hay gente que nos dice quiénes son los buenos y malos. ¿Sí? Por eso mismo, volviendo al tema y volviendo al examen, por supuesto que voy a tomar conocimiento porque me interesa que sepan las estructuras conceptuales y las diferencias entre una y otra, pero lo que más me interesa es que ustedes razonen, o sea, no que todos razonamos, que razonen con los elementos que nos da este módulo para entender un escenario complejo, porque cuando hablamos de política, hablamos de escenarios complejos, ¿sí? Entonces, el trabajo, digamos, cuando hablamos de los movimientos sociales, vemos diferentes autores que no solamente hablan de los movimientos sociales, sino que hablan los movimientos sociales, sus relaciones con el Estado, el papel del Estado con respecto a los movimientos sociales y además en el contexto de globalización e internacionalización del Estado. ¿Sí? Pareciera ser que se reflexiona sobre distintos caminos alternativos que tenemos, sobre todo en esta parte del mundo, en esta parte del mapa, y parecería ser algunos autores que más de una escuela crítica marxista entienden que los distintos caminos alternativos del Estado y de los movimientos sociales, sobre todo, parecía ser el desarrollo o la globalización o la dominación social, el capitalismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, eh, todas estas discusiones que se dan en torno a los movimientos sociales y al Estado, tienen al Estado como un objeto de análisis. No podemos entender los movimientos sociales sin un análisis del Estado mismo, ¿sí? Ya sea abordando el papel del Estado en su relación con los movimientos sociales y también en cuál es su acción respecto al conflicto social. Porque los movimientos sociales no es que surgen por capricho de nadie, sino que los movimientos sociales por lo general son el resultado de un conflicto social. Los movimientos sociales surgen como necesidad de solucionar determinado conflicto social, si no es un capricho, eso parecería ser también. ¿Sí? O como, ¿por qué no se quejaban antes y se quejan ahora? No, bueno, no hay un momento para quejarse, y si lo hay, eso está supeditado a lo que veníamos viendo con la arena política, a la capacidad de movilización, al criterio del gobierno, como decía recién un compañero o una compañera muy bien, ¿sí? Entonces, se toma al Estado
cuando estudiamos los movimientos sociales, se toma también como unidad de análisis al Estado, y al Estado se lo aborda ya sea desde su relación propia con los movimientos sociales, como también su accionar respecto del conflicto social, porque si hablamos de movimientos sociales tenemos que hablar sí o sí de conflictos sociales, ¿sí? No tengo que... Hoy entraron todos a tiempo, muy bien. Sí, entonces, sobre esa doble relación o doble función, no es función, sobre esa doble actividad, doble relación que tiene el Estado con los movimientos sociales y su capacidad o su manera de abordar el conflicto social, se ven algunas cuestiones teóricas referidas precisamente al propio Estado, referida no solamente al Estado, sino a la autonomía de estatal, como también en la autonomía de lo social, es decir, la autonomía de los movimientos sociales y las formas institucionales con las que el Estado procesa el conflicto social, es decir, cómo lo va a tomar y cómo el Estado va a procesar el conflicto social. ¿Va a reprimir para evitar el conflicto social? ¿Lo va a abordar de una cuestión social y política? ¿Sí? Entonces se preguntan, o sea, cuando nosotros hablamos de los movimientos sociales tenemos que hacernos todas estas preguntas, no solamente los movimientos sociales, sino también el Estado. Cómo se relaciona con esos movimientos sociales y cómo gestiona el conflicto social, ¿sí? Es decir, el Estado tiene autonomía, ahora los movimientos sociales tienen autonomía, ahora, ¿cuáles son las formas institucionales o los mecanismos institucionales que establece el Estado, que utiliza el Estado para poder solucionar o procesar el conflicto social? Sí, así existen una serie de trabajos que, como les digo, se discute el rol del Estado. Lo que les decía hace un rato, discuten el rol del Estado y el papel que tiene frente a la globalización. Porque la globalización también tiene que ver con una internacionalización del Estado y esta internacionalización del Estado, es decir, la posición del Estado en el sistema internacional le quita autonomía y preponderancia al Estado para puertas adentro, lo cual puede llevar también a dificultad en cómo gestiona el conflicto social y cómo se relaciona con los movimientos sociales, ¿sí? En esto los autores revalorizan y analizan el papel del Estado en las luchas emancipadoras de los movimientos sociales frente a la globalización. Se argumenta que el Estado es una pieza clave a partir de la cual opera una posibilidad de cambio real. Porque así como hay una doctrina o una escuela, un conjunto de autores que habla del Estado como un enemigo de los movimientos sociales, que parece ser, lo que les decía, parece ser los que nos ponen, digamos, lo que nos dicen o la línea que nos bajan, si se quiere, donde el Estado es el enemigo de los movimientos sociales. Sin embargo, hay autores, y fíjense lo interesante del planteo, que plantea al Estado, dentro de su relación con los movimientos sociales, como el punto de partida que puede dar lugar a un cambio real y radical de la estructura y que pues, en realidad digamos, en definitiva, termina siendo el mejor aliado para producir y conseguir obtener la emancipación de los movimientos sociales, ¿sí? Para poder gestar de esta manera, junto con lo que hablábamos de la autonomía social, la autonomía estatal junto con la autonomía social o autonomía de los movimientos sociales, gestionar y sostener acciones concretas y colectivas que sean significativas, ¿sí? Entonces vemos que el papel del Estado dentro de los movimientos sociales resulta fundamental, ¿sí? Sobre todo, como les decía, en nuestro continente se pone el foco en el análisis de una reflexión acerca del papel del Estado en América Latina, sobre todo en un contexto de crisis como vivimos permanentemente. El texto que ustedes van a ver se basa sobre un contexto de crisis. ¿Se acuerdan la crisis del 2008? Que hubo una crisis global. ¿Se acuerdan? Que esa crisis viene como, digamos, que tiene como preludio o preantecedente la política neoliberal de los 90. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la política neoliberal de los 90, crisis ninja? Mayra, ¿me podés activar tu micrófono y contarnos un poco, por favor, de lo que es la crisis ninja? ¿Podrías desburrarnos un poco? O si querés lo podés escribir ahí, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, digamos, no,
Bueno, ya después lo buscamos. Digamos, cuando hablamos de los movimientos sociales tenemos que hablar del papel del Estado, porque precisamente son los movimientos sociales los que quizás no tengan una capacidad de movilización concreta o acabada, que por supuesto no cuentan con los recursos económicos, sí cuentan con los recursos humanos, con los recursos simbólicos, esos recursos simbólicos que nos hablan los autores, que es la capacidad que tienen esos movimientos de agrupar gente y hacer que esa gente digamos, hacer que esa gente tenga un sentido de pertenencia a determinados movimientos, ¿sí? ¿Se acuerdan los escándalos con Milagros Salas en la década pasada? Cuando se veían las filmaciones de los chiquitos formando como si fuesen un ejército, ¿sí? Bueno, también tenemos la policía municipal, la policía infantil, o sea que es lo que yo digo, yo no digo que esté bien, ni tampoco estoy defendiendo a Milagros Salas, digamos, es un proceso que ha cumplido, está cumpliendo su pena, etcétera, etcétera, sino lo que digo es volviendo a lo mismo, este relato hegemónico donde parecería ser que hay ciertas cosas que están muy mal, pero hay otros actores que hacen las mismas cosas y parecería que no está tan mal. Entonces hay un relato hegemónico. Perdón, tengo un comentario. Kelly, ¿qué es lo primero que escuchás? Los movimientos sociales nacen por la respuesta a situaciones de inconformidad, desigualdad o percibidas por grupos de personas ante su entorno social, político y económico que buscan cambios, tal cual, exactamente. Y sobre esa base hay autores, lo de la crisis ninja, ya lo buscamos. Yo no lo había escuchado precisamente así o leído así. Ahora lo buscamos, ¿sí? Porque precisamente como dice el compañero, ¿sí? Surgen los movimientos sociales visibilizan la realidad de los sectores más vulnerables. No, esta no era, perdón, ya lo leo ese, ¿sí? Es una respuesta a situaciones de inconformidad y desigualdad percibidas por grupos de presión entre su entorno que buscan cambios. Por eso hay autores que entienden al Estado como un aliado de esos movimientos sociales y el Estado como aglutinador y el único capaz de producir un cambio real y radical en este contexto de globalización. ¿Sí? Porque en definitiva, este contexto de globalización le quita algún tipo de capacidad de independencia al Estado al internacionalizarlo, porque el Estado, al internacionalizarse, entra en una intermediación y relaciones con otros múltiples actores, que no solamente son los Estados, como antes sí era el sistema internacional, que estaba compuesto pura y exclusivamente por Estados, ahora tenemos organismos multilaterales, empresas transnacionales, ¿sí? Hay otros actores que a nivel global afectan o reducen un poco la autonomía estatal de esas que hablábamos con respecto a los movimientos sociales. Nos dice David, los movimientos sociales nacen por la respuesta a situaciones de inconformidad o desigualdad percibidas por grupos de personas que buscan cambio exactamente. Vivi dice, los movimientos sociales visibilizan la realidad de los sectores más vulnerables. Es de ahí que surge la frase, en las luchas se otorgan los derechos ganados, tal cual, tenés toda la razón, Vivi. Eso es lo que no sucede, sería lo ideal, dice Graciela, hablando de los movimientos y su relación con el Estado. Exactamente. Porque en definitiva el Estado termina gestionando crisis en nuestros lugares. Con ustedes habíamos visto esta teoría de, no me acuerdo si era, creo que era con ustedes, esta teoría del tacho de basura, que es cuando el tacho de basura está completo y la basura empieza a caer por los costados porque ya no da más el tacho de basura, y cuando se empieza a gestionar por parte del Estado las crisis. Esto es una cuestión que no es, digamos, una escuela latinoamericana de gestión de crisis por parte del Estado, sino que, digamos, se hace lo que se puede desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de movimientos sociales y de su capacidad para ejercer presión, también tenemos que hablar del papel del Estado, cuáles son los límites que tiene el Estado, las capacidades y las potestades que tiene el Estado, cómo se para y cómo se relaciona con los distintos, cómo se para y se relaciona con los distintos eh, actores, ¿sí? Pero sobre perdón, con los distintos movimientos sociales y cómo gestiona esas crisis o esas circunstancias que se dan con respecto a los movimientos sociales, al conflicto social, cómo lo gestiona, cómo lo soluciona, sobre todo cómo lo gestiona, digamos, ¿sí? Se tienen en cuenta todos los límites.
En este caso, se discuten o entran en discusión cuestiones ligadas con el quehacer de los movimientos sociales, qué hacer de los movimientos sociales, ¿sí? Ahí precisamente donde hay ciertos autores que argumentan que el Estado está lejos de ser visto como un enemigo de los movimientos para ser el punto de partida y la condición para que los movimientos sociales de los países periféricos, sobre todo, puedan llevar a cabo una lucha efectiva y una emancipación. Una emancipación, nos saquemos de la cabeza la imagen de emancipación y rompiendo las cadenas, sino que hablamos de emancipación como una cuestión de que tengan una mayor autonomía para poder gestionar, para poder relacionarse, para poder ejercer presión, para que ciertas circunstancias sean tenidas en cuenta por el Estado, ¿sí? O sean tenidas en cuenta como una cuestión de interés público. Ahí nos dice Mayri y nos desburra. Básicamente los bancos otorgaron créditos hipotecarios a personas que no tienen ingreso, trabajo o patrimonio. La gente no pagó las cuotas y terminó un desastre. De ahí viene lo de ninja, es una sigla o más bien un acrónimo de esas palabras. Qué bien, yo no sabía, no lo había escuchado. Mira, crisis ninja se refiere a un grupo de personas en condiciones de infravalables. Ninja se refiere a las personas que no cuentan con ingresos, trabajo ni activo. De ahí surge la sigla en inglés ninja. No ingreso, no trabajo, no activo. Gracias a Danila y gracias Mayra por el desburre. La verdad que no lo sabía, la verdad no lo sabía. Bueno, ¿se acuerdan lo que pasó en España con la burbuja inmobiliaria que estalló por los aires? Bueno, pero es la cuestión, es lo que hablaba un presidente latinoamericano, no me acuerdo cuál, que hablaba de la perversidad del sistema. El banco otorga créditos hipotecarios y cuando la gente no puede pagar, le retiran los créditos, le retiran la casa y encima le cobran interés y le cobran lo demás. O sea, cuando en realidad lo que tendría que ser es, sí, bueno, yo no puedo pagar crédito hipotecario, te vamos a sacar la casa y ya está. ¿Sí? O sea, encima los bancos, que es el nervio central del sistema capitalista y el sistema económico que tenemos mundialmente. ¿Sí? Muy bien, gracias por el desburre. Eh, Muchas gracias por el aporte tal cual a las dos. No, la verdad que no lo había escuchado nunca. ¿Sí? Es lo de lo perverso del sistema, precisamente, a lo que hablábamos recién. Bancos que son el nervio central. Había un jugador de fútbol francés, ya retirado, no sé si lo conocen, Eric Cantona, que es un jugador de fútbol, pero que siempre estuvo muy vinculado precisamente a las luchas sociales, a los movimientos sociales. Ustedes saben que en Francia las luchas sociales y los movimientos sociales son muy fuertes. ¿Sí? Él decía que si querían terminar con el sistema capitalista, no se tenía que hacer ninguna revolución, no se tenía que hacer ningún tipo de tomar las armas, ni el poder por las armas, sino simplemente dejar de poner la plata en los bancos que de esa manera caía el sistema. Acuérdense, en el 2001, cuando pasó lo del salvataje y el blindaje, ¿se acuerdan? Fue para salvar y blindar a los bancos, que es el sistema central del sistema, el eje central del sistema capitalista. O sea, volviendo a lo que decían ustedes con el tema de otorgar créditos hipotecarios a gente que no lo podía pagar, que es más o menos lo que pasa ahora con el FMI, digamos, nos están dando un préstamo para sojuzgarnos, ¿sí? O sea, ¿cuándo lo iremos a pagar? Perdón, tengo un comentario. Dice Vivi, no debemos de olvidar que en la crisis económica o sanitarias es donde los movimientos sociales toman un papel preponderante. En la crisis económica pueden mencionar los comedores, merenderos, en tiempos de pandemia confeccionaban barbijos y así. Los movimientos sociales no solo se movilizan, no hacen piquetes, sino también están presentes en los barrios populares con los más vulnerables, tal cual, tal cual. Está bien, como decía recién la compañera, de que el propio desprestigio viene que el desprestigio viene de los propios o de los mismos movimientos sociales, cosa que es verdad también. Pero como bien decís vos, parecería ser que el acento está puesto solamente en eso y no en el trabajo que cumplen los distintos movimientos sociales. Los comedores, o sea, se cortó y se dejó de darle comer a los sectores más vulnerables con la excusa de una auditoría. Está bien, hagamos la auditoría, no dejemos de darle de comer a los chicos que no comen. ¿Cómo puede ser que estemos en el siglo XXI y haya chicos que no coman, se acuesten sin dormir, se acuesten sin comer a la noche? ¿Sí? Entonces, auditemos. Y a las que estén mal, justicia, derecho penal, proceso penal, justicia, sanción, sentencia para lo que corresponda.
¿sí? Pero bueno, va de ahí, digamos, ¿sí? Entonces, como les decía, hay autores que plantean que el Estado no es el enemigo, ¿sí? Sino que puede ser el punto de partida y la condición para que los movimientos sociales, sobre todo en los países periféricos como el nuestro, pueden llevar a cabo un proceso emancipador total o acabado, ¿sí? Por lo tanto, a estos autores que hablan del Estado como no como un enemigo, sino como un aliado de los movimientos sociales, proponen que dentro de los espacios nacionales, dentro de cada país, dentro de cada Estado, se deben rearticular dichos procesos a partir de procesos políticos y sociales liderados por los propios movimientos sociales. ¿Sí? Es decir, no lo toma tampoco al movimiento social como un estorbo o como un obstáculo o como un actor molesto que está ahí todo el tiempo, por decirlo de alguna manera chabacana, picando los sesos para lograr algo, ejerciendo presión para lograr algo, ¿sí? Entonces, en este punto ya discutimos directamente todo lo que tenga que ver con el Estado, con los márgenes de acción que tiene el Estado, lo que yo le decía, los límites para poder actuar, y los límites sobre todo en el plano internacional y la autonomía que tiene dentro de la globalización, lo que les decía. En el sistema internacional, anteriormente, el Estado era el único actor del sistema internacional. Hoy en día, con los movimientos de integración, sí, los movimientos de integración, con los actores transnacionales, las empresas transnacionales, el capital transnacional, los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, ¿sí? Todos ellos vemos que el Estado va perdiendo autonomía. Y si dentro de eso hablamos de un proceso de globalización en el plano internacional, entonces el Estado hacia el plano internacional pierde autonomía que también repercute hacia adentro y repercute también en la manera que tenemos, que tiene el Estado, perdón, de relacionarse con los movimientos sociales y cómo gestiona el conflicto social. ¿Sí? Perdón, quiero ver si tengo algo que admitir. No. Sí, entonces lo que se destaca en este punto es que esa modalidad de inserción de cada país en el sistema internacional, en el sistema globalizado, económico, capitalista, implica opciones políticas que tienen que ver con el interior del Estado, lo que yo les decía, repercute en el interior del Estado, ¿sí? Y por lo tanto, cuando repercute en el interior del Estado todo este contexto internacional de globalización, de capitalismo, de internacionalización, al repercutir dentro del Estado, implica que existen opciones políticas que están construidas dentro del Estado, pero que ponen en juego las mismas capacidades del Estado relativas para precisamente gestionar el conflicto, para relacionarse con los movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Parecería ser que entonces se pone en juego las capacidades del Estado relativas para definir los cursos de acción que tienen que tener cada uno de esos movimientos sociales con relativa autonomía, soberanía, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para estos autores, como venimos diciendo, y por consecuencia lógica, perdón, eh, digamos, el papel del Estado pierde autonomía y por lo tanto también repercute o afecta de alguna manera la manera de relacionarse que tienen con los movimientos sociales y hacia el exterior también, ¿sí? Este, Parecería ser que también estos autores proponen la idea de un mayor accionar, una mayor autonomía del Estado, ¿sí? Que hablan también de una especificidad o de un peso específico del Estado digamos, precisamente pueda gestionar. Y esta especificidad o este papel específico, este peso específico del Estado con respecto a la relación con los movimientos sociales y la gestión del conflicto social, también los autores entienden que tiene dos vías, ¿sí? Que para poder cumplir, para poder llegar a esa precisamente autonomía, esa autonomía del Estado, tiene dos vías. Una de ellas se tiene que ver, que ya lo vimos también, con la apropiación y la redistribución del excedente social,
¿Se acuerdan que habíamos visto esa redistribución del excedente social? Es la apropiación y redistribución que tiene que ver más que nada con eh, la renta, es decir, la capacidad impositiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la capacidad del Estado, perdón, la reforma del Estado tenía que ver con una reforma de la estructura del Estado, de la capacidad del Estado y también de una estructura de la sociedad, porque el Estado también es un articulador de relaciones sociales por excelencia. Habíamos visto eso, que pretender una chica del Estado no significaba solamente achicar el Estado, sino que esos espacios de poder o esos espacios donde el Estado deja de participar por el propio chique, el Estado iba a ser tomado por otros, y iba a ser tomado por el ámbito privado, ¿sí? Por las empresas, por el capital transnacional, por las empresas transnacionales. No es un espacio que el Estado se achica y deja de ocupar y muere ese espacio, sino que va a ser ocupado por otro. Entonces, esta potestad, esta autonomía del Estado, esta capacidad de gestionar los conflictos sociales y de relacionarse con los movimientos sociales, tiene una doble vía y una de ellas tiene que ver precisamente con esta apropiación y redistribución del excedente social, ¿sí? Hacia el interior del Estado, por supuesto, lo que le va a permitir obtener una renta extraordinaria, ¿sí? Lo que le va a permitir tener una mayor autonomía, ¿sí? Y la otra vía, la primera es esta capacidad de redistribución del excedente social, la otra vía consiste precisamente en desconectar ese excedente que logró apropiarse y desconectarlo del ciclo regional global, ¿sí? Es decir, sacarle el excedente a los ciclos del capital global para tenerlo ellos mismos, para poder generar políticas públicas que son resultado de la presión que ejercen los grupos sociales. ¿Se entiende? Eso se puede hacer también a través, por ejemplo, de determinados movimientos de integración o iniciativas de integración como el Mercosur. Perdón que tengo... Es... Perdón. No es la crisis la que dicen ustedes, Ninja, pero bueno, salía el caso la burbuja inmobiliaria que se dio en España, ¿sí? No debemos de olvidar que la crisis económica sanitaria, no, eso ya estaba. Dice Jimena, en definitiva, la relación entre los movimientos sociales y el Estado son una relación dinámica e interdependiente, donde ambos actores influyen y son influidos por la dinámica social y política. Exactamente. Y a eso tenemos que agregarle la internacionalización y la globalización, que también le quita autonomía al Estado de por sí, porque ya el Estado, como actor, empieza a pertenecer a un círculo internacional donde también tiene que cumplir con ciertos requisitos o con ciertas cuestiones que le quitan autonomía al Estado, ¿sí? Dice Danila, tal cual. Consecuencia de ello, un resultado tangible fue la crisis ninja que agravó la crisis económica global del 2008, conocida como crisis de la burbuja. Otorgar crédito a personas sin solvencia económica infló o agravó la situación tal cual. O sea, es lo perverso, ¿sí? Son las cláusulas leoninas. Cuando yo realizo o establezco una determinada obligación, ¿sí? Y esa obligación, o sea, va en detrimento de la otra parte de manera significativa y notoria, ¿sí? ¿Por qué yo le voy a dar un crédito a una persona que no tiene la capacidad de pagarlo? ¿Sí? Esa es la cuestión de esta cuestión de lo macabro, ¿sí? Las dos vías de nuevo, sí, Graciela, cómo no. Estos autores que precisamente nos hablan de la autonomía, de los límites de la autonomía, etcétera, etcétera, y que entienden al Estado no como un enemigo, sino como hasta que podría ser un aliado en la manera de relacionarse con los movimientos sociales y para proceder a la emancipación. Emancipación tenida en cuenta como una mayor capacidad de acción con respecto a determinadas cuestiones del, digamos, de los conflictos sociales que se van dando, esos autores entienden que el Estado, ¿sí? Para conquistar estos grados de autonomía se tiene que mover entre dos vías, ¿sí? O sea, una mayor autonomía, los autores argumentan que una mayor autonomía del Estado se va a dar porque, digamos, se va a través de dos vías necesarias, ¿sí? Una sí tiene que ver con la apropiación y la redistribución del excedente social, es decir, la cuestión impositiva, por eso es el Estado el que recauda impuestos, y después
en la teoría, en la práctica también, aunque no funciona tan bien como en la teoría, lo redistribuye ese excedente social, lo redistribuye en la sociedad a través de crédito, a través de obras, a través de exenciones impositivas, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si el Estado puede llegar a tener una capacidad de apropiación y redistribución de ese excedente, va a poder tener una mayor espalda y por lo tanto una mayor autonomía, ¿sí? Y por otro lado, la otra vía nos habla de que ese excedente social que se da a través de la recaudación de impuestos es sacarla del circuito global, ¿sí? Que siempre, o del circuito capital global, que es el que se lleva la mayor, que es la eterna discusión, ¿sí? O sea, ese excedente que al final se termina yendo hacia afuera por un préstamo del FMI, por un crédito del Banco Mundial, que son maneras de tener precisamente, como hablamos de esta cuestión de la burbuja y de esta crisis ninja, donde prestarle a alguien que no sabemos que no nos va a poder devolver, que es una manera de sojuzgarlo y de tenerlo, no me pagás, bueno, yo te voy a tener así, ¿sí? Lula da Silva. ¿Se acuerdan cuando Argentina pagó al principio a medio del 2000 paga la deuda externa? Lula da Silva también la paga y cuenta que cuando Lula da Silva llama para decirle, che, tengo la plata para pagar, el FMI le decía, no, no te apures, ¿por qué te vas a apurar? Bueno, obviamente no en estos términos. ¿Para qué te vas a apurar? No te apures, tranquilo, pero bien lo podéis pagar. Esta cuestión de quitar autonomía de alguna manera y en este caso con el excedente global, perdón, con el excedente, apropiarse el excedente y redistribuirlo con una vía. Y la otra vía es sacar del circuito capitalista, del circuito capital global ese excedente, ¿sí? Porque es como les decía, ese excedente en definitiva se terminaba yendo con devoluciones de préstamos, pagamos los intereses, pero no el crédito, no el monto fijo, entonces es una manera de tenerlo. Entonces no solamente es apropiarse de ese excedente y redistribuirlo en la sociedad, sino también que ese excedente sea quitado del circuito o de los ciclos del capital global y que sean tenidos para adentro, que aumenta la autonomía del Estado. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, los autores que ven y que propugnan por una mayor Estado poder relacionarse de otra manera con los movimientos sociales, nos hablan de estas dos vías. Apropiarse del excedente y redistribuirlo y además quitar ese excedente del ciclo del capital global a través, por ejemplo, de movimientos de integración. Por ejemplo, el Mercosur. ¿Sí? Nos juntamos entre nosotros y nos hacemos un poco más fuertes. Ya les paso la palabra clave, ¿sí? Faltan 15 minutos. Bueno, hasta acá llegamos. Escuchen, anoten por favor, anoten todos, ¿sí? Anoten todos de dónde saqué yo el tema de hoy, ¿sí? Sería algo como el FMI que nos otorgó un préstamo cuando sabían que no lo podíamos pagar. Exactamente, David. Y no solo eso, sino que encima, ¿se acuerdan? El gobierno de Macri nos dio el mayor préstamo en la historia del FMI. Gracias, muy agradecido. Pero ya con la historia crediticia internacional que tiene Argentina, con las veces que nos tuvieron que hacer préstamos, cuando las veces que estuvimos a punto del default nos hacen el préstamo más importante y más caro de la historia del FMI, da para pensar. Yo no me explico si en los gobiernos nacionales y provinciales tenemos ministro de Economía y contador y profesional para analizar y en vez de ayudar y generar un trabajo continuo. Algunos sectores fueron perjudicados, tal cual, precisamente por este tema del ciclo del capital global y de cómo es esto precisamente de la chica del Estado. ¿Te acuerdas que habíamos que la reforma del Estado parecería ser que habla más de un menor Estado y no de un mejor Estado, cuando en realidad lo que tenemos que hacer nosotros a lo que tenemos que tender es un mejor Estado, no un menor Estado. Porque como le digo, el achique del Estado significa achicarse en su capacidad institucional, ¿sí? Y ese achique del Estado significa que también el Estado deja de tener prerrogativas sobre ciertas funciones. Y esas funciones van a ser cumplidas por otro. Esas funciones van a ser ocupadas por otro. No es que esos espacios que produce el achique, esos espacios que quedan en la nada, por el achique del Estado, no es que no van a ser ocupados por nada, van a ser ocupados por alguien. Silencien, por favor, los micrófonos. Gracias. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la cuestión de esta doble vía de figurar el papel del Estado con respecto a los movimientos sociales. La palabra clave es movimientos sociales, ¿sí? Anoten.
Feliz Día del Trabajador también para ustedes. Anoten, por favor, movimientos sociales es la palabra clave, ¿sí? Ahora les voy a decir de dónde Se saqué diga de dónde sacó es. exactamente, ¿sí? Así no tienen que leer todo, ¿sí? Miren, hoy he sacado, feliz día para ustedes también, feliz día para ustedes también, muchas gracias por sus palabras. No se preocupen por el examen, no va a ser difícil. Los pasamos analizando, yo leo comentarios de ustedes piden el micrófono y hablan y debatimos. Por supuesto que las estructuras conceptuales las tienen que saber, pero lo que más me interesa es que las analicemos a partir de esas estructuras conceptuales, que ustedes ya tengan las herramientas y los documentos que hemos subido a la plataforma para poder realizar un análisis sesudo, sacado de toda subjetividad doctrinaria o ideológica, ¿sí? Que todos tenemos una posición ideológica, somos sujetos, por lo tanto, lo objetivo es un ideal, es algo a alcanzar que nunca va a poder ser, ¿sí? Consecuencia de la chica, el Estado hoy, el IPB le pide 18 millones a un trabajador para acceder a una vivienda, por ejemplo, ¿sí? Bueno, les digo de dónde antes que se nos vaya la clase, o antes que se nos vaya la hora, pues la clase ya la terminamos. He sacado, primero he vuelto un poco y he hablado un poco de la arena política, porque ahí también están, en la arena política, ¿se acuerdan que habíamos visto? También los grupos de interés, cuáles son, cómo están conformados. He vuelto un poco para atrás con respecto a la arena política, más o menos desde la página 11, ¿sí? De, por favor, el micrófono no se olviden, ya lo silenció, listo. ¿Sí? El primer documento es el Estado y las políticas públicas, ¿sí? No, perdón. El primer documento es Políticas Públicas y Gestión Compartida, a partir de la página 11. Anoten, Política Pública y Gestión Compartida, al final, que empieza al final de la página 11. Después tenemos la Agenda Pública, página 12 y página 13, no más que eso. ¿Sí? Entonces anoten, por favor, las políticas públicas y gestión compartida, última parte de la página 11, página 12 y página 13. Nada más. ¿Está? ¿Sí? Después tenemos, Nahuel, si activas tu micrófono, no sé qué pasa, pero se está activando. Gracias, Nahuel. Bueno, como primera medida, entonces le digo política pública y gestión compartida de la página, última parte de la página 11, página 12 y página 13 con el cuadrito y nada más, ¿sí? Hay un cuadro explicativo de cómo se dan las políticas públicas, cuáles son los actores que intervienen en el diseño o en la presión para el diseño e implementación de una política pública. Después de eso tenemos Introducción a las políticas públicas, UNAG, que es la Universidad Arturo Jaureche, ¿sí? Ya estaba escuchando, ya lo estamos por nominar a Nahuel Seda de nuevo con el micrófono. Bueno, después tenemos Introducción a las políticas públicas, pero no el PowerPoint, sino el PDF, Introducción a las políticas públicas, y nos habla de grupos de interés a partir de la página 46, 47, y después tenemos la burocracia, también estudian un poco de la burocracia ahí, que es página 48, ¿está bien? Pero los grupos de interés es Introducción a las políticas públicas de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, páginas 46, 47 y parte de la 48 que tiene la burocracia, ¿sí? Y por último tenemos los movimientos sociales, que es el Estado y las políticas públicas, el PDF, el Estado y las políticas públicas, ¿sí? Y va de la página 54 a la página 60, va de la página 54 a la 60, ¿sí? Entonces,
El otro es el Estado y las políticas públicas, ¿sí? Perdonen, disculpen, me confundí en el último. Es Estado y gobierno, ¿sí? Y ahora lo pasamos en limpio, discúlpenme la confusión. El último, de donde sacamos movimiento social, el papel del Estado, todo es Estado y gobierno, es el PDF, y es la página 54 a la 60, ¿sí? La cártula dice Estudios sobre Estado, Gobierno y Administración Pública. Entonces, para pasarlo en limpio, lo primero, como les dije, no lo quiero confundir, pero Política Pública Compartida, páginas 11, 2 y 13. Después tenemos Introducción a las Políticas Públicas, UNAG, que es la Universidad Nacional Arturo Jaureche, página 46, 47 y 48, ¿sí? Y por último, tenemos Estado y Gobierno, página 54 a página 60, ¿está? La palabra clave es movimientos sociales, ¿sí? Hoy es 29. Perdón, profe, esos Dígame. textos que acaba de nombrar ahora son, o sea, ¿entran en el parcial la semana que viene? ¿O ya son para No, otro? lo que vimos hoy va a entrar en el segundo parcial, ¿sí? Así que quédate tranquila, Vir, vamos a ver lo que vimos la clase pasada, que es formación de la agenda pública, la arena política, y no me acuerdo, a ver, ya les digo qué más. Ya para ser exacto, si me esperan, voy a mover un poco el celular, discúlpenme. Entra, ay, se me fue la foto, bueno. Ya les digo bien, disculpen. Estoy buscando para que vean bien cuáles son los puntos que van a entrar ahora, ¿dale? En el primer parcial, así no hay confusiones ni llantos después. Espérenme un poquito que estoy buscando la foto que se me perdió con los temas. Si me esperan, ahí está. Va a entrar desde política pública, definición, concepto, o sea, el primer punto, ¿sí? Hasta Estado y sociedad, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿está bien? Después grupos de interés y movimientos sociales, eso lo vamos a ver, entra en el próximo parcial, ¿está? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan con respecto al parcial? Parcial, opción múltiple, el parcial es, bueno, como le digo, opción múltiple, van a ser 10 preguntas, un punto por cada pregunta, por supuesto. Opción múltiple, verdadero o falso, por lo general van a ser más opción múltiple. No van a ser preguntas rebuscadas, no van a ser preguntas que den lugar a confusión, no va a haber nada de eso, no se preocupen. Lo que yo quiero es precisamente lo que tenemos en clase, análisis, intervención, participación de ustedes, ejemplos, etcétera. Es lo que a mí me importa. Estamos hablando de política, estamos hablando de políticas públicas, que necesitan eso. Ustedes después pueden ir y consultar el libro y ver lo que es una política pública, pero que tengan en cuenta y tengan en claro qué es la política pública y poder analizar como venimos haciendo, ¿sí? Y los No, textos, solamente parcial. Sí, díganme. y los textos específicos que entran en el parcial, uno es el de Oslac y Exacto. Miren, ya les digo bien, a ver si les puedo decir bien, Profe, ¿el horario y la pero fecha? ¿El horario es el mismo? yo creo que es el mismo. Eso no lo va a saber decir bien el tutor, pero la fecha es el 6, si no me equivoco. Miren, ahí está. Sí, es el mismo horario. El examen, el primer parcial es el 6 de mayo de 18 a 20 horas. El 6 de mayo, si no me equivoco, cae el mismo martes. Sí, efectivamente. Es en el mismo horario de clases y va a ser el 6. ¿Sí? Eh, sí, díganme. Gracias, profe. Van a tener, no, de nada, por favor, introducción a las políticas públicas, el de OSLA, que es Estado y Sociedad, de Estado y Gobierno, que es el que acabamos de ver, política pública y gestión compartida también, ¿sí? Estado y Gobierno, como les había dicho, sobre todo. Esos son los libros que van a entrar, ¿sí? Igual cada unidad, cada sesión tiene su bibliografía, pero básicamente es eso, ¿está?
En base a eso vamos a tomar, no se preocupen, vean las clases, yo sé que da un poco de fiaca volver a ver todas las clases, pero apóyense en las clases, ustedes tengan en cuenta que lo que vimos en clase es lo que yo voy a tomar, ¿está bien? Igual Profe. yo he sido puntito, dígame. En sí sería lo que está en sesión 1 y sesión 2, ¿que no? Me parece que sí, si no me equivoco es sesión 1 y sesión 2. Déjenme que lo aseguro, ¿sí? Sí, a ver si de sesión 3 también. Espérenme que está medio lento internet. En sesión 3 sale introducción al análisis de políticas La públicas, política pública, sí. Sí, estudios sobre análisis Estado, político, toma de gobierno. decisión, estudios sobre el Estado en la Argentina contemporánea. Sí, no, es sesión 1 y sesión 2, ¿sí? Listo, profe. ¿Está bien? Éxito, nos Es vemos el regalo ya. A del Día ver. del Trabajador. La aprobada va a ser el regalo del Día del Trabajador, les prometo. ¿Sí? Entonces, claro, este día, pues ya me fui a junio yo, tenemos el martes 6 de mayo, ¿no es cierto? O sea, el próximo martes tenemos el examen. Nos vemos el próximo martes, no se preocupen, sí les va a ir bien. Obviamente que hay recuperatorio también para el que no pueda. El horario es de 6 a 8, el mismo horario de clase. Y van a hacer 10 preguntas, van a tener tiempo, piensen tranquilo. Son 2 horas que ustedes tienen para ver tranquilo. Son los temas que debatimos y charlamos en clase, así que de más está decirles que son temas que ustedes ya lo tienen recontra sabido. Hay que afianzarlos y afinarlos con el texto y, por supuesto, ver las clases, ¿sí? Les deseo un Profe, feliz ¿no hay día de trabajo. promoción? ¿Cómo? Perdón, ¿no hay promoción? Sí, creo que sí están puestas las condiciones de promoción. Es con la asistencia y, si no me equivoco, con el 75 o el 80%. Aprueben con 8, promocionan. ¿Sí? Me fui. Feliz día para todos. Les agradezco una vez más el tiempo que se toman en sentarse y en escuchar y en hablar, porque aparte bien podrían hacer de apagar la cámara y olvidarse y que yo hable, y sin embargo tengo un feedback, como se dice, una retroalimentación muy buena que enriquece aún más, mucho más la clase y la hace mucho más amena. Así que bueno, yo siempre muy agradecido con ustedes. Mi intención es que aprueben todos, es una corrección automática, ¿sí? No es que yo después me siento a corregir. Mi intención es que aprueben todo y que a todos les vaya bien, como siempre. Lo que necesiten, yo estoy viendo los mails, estoy haciendo el listado con los que tienen problemas de asistencia, etcétera, etcétera, que ya para la próxima, el examen ya lo vamos a tener solucionado totalmente. No se preocupen. Feliz día, descansen si pueden. Nosotros somos los que sacamos el país adelante, los trabajadores, y no hace falta trabajar hasta un domingo para sacar un país adelante, porque los que nos dicen que hay que trabajar hasta los domingos para sacar al país adelante son los que no trabajaron nunca en su vida. Feliz día, les agradezco, excelente la participación de ustedes, la retroalimentación, enriquece muchísimo las clases, nos vemos en el examen, ¿sí? No tengan Muchas gracias, miedo, profe. estudien, vean la Gracias, clase y profe. feliz día al trabajador. Suerte. Disfruten el fin de Feliz semana día, largo. profe, también. Gracias, gracias. Feliz día para Gracias, ustedes. buen Que día. descansen. Nos vemos la próxima semana. Que descansen, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego.